¿Qué le ha llevado a encabezar un nuevo partido, el Movimiento Red, y concurrir a las elecciones europeas? Bueno, la decisión de promover, implicarme en un movimiento ciudadano y político absolutamente nuevo como es Movimiento Red deriva directamente del hecho de que, a mi modo de ver, todo el espectro político existente constituye un espectro muy rechazable. Son partidos del régimen, son partidos que no han ofrecido soluciones ciudadanas durante decenas de años y, a mi modo de ver, no hay nada que hacer con ellos. Hay que refundarlos completamente, pero incluso cabe la posibilidad de entender que sea mejor que sean partidos que se vayan resquebrajando y encontrando verdaderamente el fuero o el sentido de la gente que hay dentro de ellos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el Partido Popular existen personas de extrema derecha que tienen derecho a existir al margen de la apariencia de partido institucional que refleja el Partido Popular. Igual que en el Partido Socialista, pues posiblemente haya movimientos de izquierda socialista o incluso socialistas libertarios que ya no tienen cabida en el Partido Socialista. Realmente el bipartidismo ha llevado a España a una situación sin salida y los partidos de régimen para mí no prestan ninguna opción. No son partidos que quieran resolver problemas, en realidad quieren evitar esos problemas bajo una serie de etiquetas o señuelos, siempre basándose entre comillas en el hecho de que son de izquierdas o derechas, pero bajo un criterio de marketing, no de realidad. ¿Con qué apoyos cuenta para conseguir un buen resultado? Nosotros entendemos que el apoyo de la ciudadanía que tenemos es tremendo. Es una riada de personas que prácticamente te saludan por la calle, que están muy cerca de cualquier planteamiento que sea ciudadano, es decir, de la ciudadanía, de los problemas del día a día, del paro, la educación, la corrupción, la inseguridad jurídica, la falta de sentido del discurso político. Hoy, por ejemplo, decía la ministra que España, en materia de recuperación económica, va sobre ruedas pinchadas y con las llantas rotas y cuesta abajo hacia el abismo, porque esto es mentir por mentir. La ciudadanía está desesperada, ya no ve ninguna salida, no ve ninguna solución y tienen derecho no solamente a soluciones las ciudadanas y ciudadanos, sino a que les expliquemos, los que queremos intervenir en la vida pública y política, cómo queremos llegar a esas soluciones. ¿Qué medidas propone para erradicar la corrupción? Bien, el Movimiento Red, a través de su programa electoral, que ya está abierto a la ciudadanía y sujeto a la opinión ciudadana, a cuantas sugerencias, enmiendas y modificaciones se quieran proponer, este programa es un programa que se ha volcado especialmente, no aborda solamente el tema de la corrupción, pero se ha apoyado y se ha volcado muy especialmente en el tema de la corrupción, porque entendemos que es un tema fundamental. Ya sé que es lamentable que a estas alturas de la crisis nos encontremos como principal obstáculo con la corrupción, pero es que esta es la realidad. Mientras tengamos unas instituciones que no conviven en un equilibrio de poderes, mientras tengamos instituciones que son pegatinas, que no funcionan, que no sirven para nada. El Poder Judicial, cuando tiene que trabajar la corrupción en España, no es que vaya mal, no es que vaya despacio, no es que vaya con problemas, es que no existe. Esto lo explico en La justicia desahuciada y es lo que creo, y creo que lo pruebo y lo demuestro. La prueba es que nadie ha hecho la más mínima sugerencia respecto de un libro que lleva ya vendidos 25.000 ejemplares. Es decir, tenemos que empezar por las bases. Equilibrio de poderes. Tiene que haber un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo en una situación de equilibrio, no de invasión. El poder judicial en España no existe. Tiene que haber instituciones de supervisión muy fuertes, pero muy fuertes. El Banco de España, la CNMV, es decir, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Competencia. Es decir, tienen que existir instituciones importantes, independientes. Nosotros abogamos por la existencia de una agencia estatal contra el fraude, contra la corrupción,
Y es fundamental que este tipo de instituciones gocen de autonomía, de prestigio, de un personal autónomo, independiente, que pueda trabajar un fenómeno tan complejo como la corrupción. El conjunto de medidas es muy amplio, pero desde luego son medidas que podemos esbozar en primer lugar como medidas preventivas, a nivel de investigación de los bienes del corrupto, de indagación de los tráficos de influencias, de investigación de las relaciones de conculcación de intereses que pueden existir y además reforzar el ámbito penal, reforzar el ámbito de la autonomía, la independencia del Ministerio Fiscal. Tenemos un Ministerio Fiscal que no es independiente, que es un ejército de personas dependientes acaudilladas por el fiscal general del Estado, que es nombrado por el ministro de Justicia, y claro, así no se puede trabajar, y los jueces tampoco pueden trabajar, y hombre, desgraciadamente yo esto lo he padecido personalmente. ¿Es necesario abrir en España un proceso constituyente? Bueno, el proceso constituyente es un concepto muy importante en el ámbito de la teoría política, y lo que nosotros sabemos desde el punto de vista de la teoría política es que ya está abierto. La ciudadanía ya lo ha dicho en la calle. Ahora lo que hace falta es que un conjunto de personas que han incurrido y están incurriendo en una gravísima irresponsabilidad acepten que la ciudadanía reclama este proceso constituyente y lo vuelquen en un esquema formal. El proceso constituyente ya está abierto. Desde el momento en que el bipartidismo ha hecho aguas, hay una ruptura, desde el momento en que están haciendo todo lo que pueden, porque desde el punto de vista electoral las dificultades que estamos padeciendo son de una índole mayúscula, y desde el momento en que toda la ciudadanía dice que esta Constitución ya no nos sirve para seguir adelante, porque realmente no nos sirve, porque es que realmente la Constitución que dimana de la primera transición política no vale para nada ya. El proceso constituyente es un hecho inevitable, pero no para ponerlo en marcha, sino para aceptar que ya está existiendo y poner en marcha todas las instituciones y todos los espacios compartidos de ruptura y de compartimiento constitucional, para aceptar que tenemos que ir a un nuevo texto constitucional realmente de democracia participativa, y donde se plasmen en gran medida estos equilibrios que muy forzadamente se encuentran en la Constitución. Porque de alguna manera se puede decir que la Constitución española no garantiza realmente un equilibrio de poderes, sobre todo en lo que respecta al Poder Judicial. Hay que indagarlo de una manera muy confusa, y aunque es verdad que la Constitución dice que los jueces y tribunales ejercen el Poder Judicial, después dice que es bajo el gobierno del Consejo General del Poder Judicial, y lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial aquí es adueñarse de ese gobierno de una manera absolutamente injustificada desde el punto de vista del equilibrio. Tenemos que ir a un nuevo texto constitucional, tenemos que ir a un nuevo espíritu en la manera de entender la relación entre la política y la ciudadanía, y esto exige un proceso constituyente, pero no en el sentido de que no exista ya, sino que se declare y se acepte. ¿Qué medidas propone para garantizar la independencia del Poder Judicial? La primera medida es eliminar al Consejo General del Poder Judicial o redimensionarlo completamente, de tal manera que nadie reconozca al nuevo Consejo que pueda salir de un nuevo texto constitucional. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben estar sujetos a votación popular. Todo este lío que se monta de que lo elijamos los jueces no se puede mantener. Los jueces en España entramos en la carrera judicial a través de una oposición. No hay ninguna legitimidad ciudadana en sacar una oposición, sobre todo el modelo actual de oposición, que es cantar temas como si fueras una especie de papagayo. Esto no es aceptable. Nadie puede entender que esos jueces pueden votar y decidir quién va a ser el Consejo, quiénes van a ser los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es inevitable aceptar que ese proceso debe ser de votación popular. Cada vocal deberá defender una política judicial, una política procesal y una política de modelo. Y nunca ese consejo puede afectar al trabajo diario de los jueces, porque el Poder Judicial debe residir en los jueces y tribunales que aplican el derecho día a día.
De todas maneras, yo creo que el mejor modelo sería una sección abierta dentro del Tribunal Supremo que llevara a cabo cuestiones de intendencia y el posible proceso que desde luego debe existir por responsabilidad de los jueces, pero bajo una inmunidad mientras se están investigando al menos casos de gran relevancia, de gran complejidad o de corrupción, porque lo que no cabe entender es que puedas tumbar a un juez cuando no te venga bien, o como se hace en el proyecto de ley orgánica que ha presentado actualmente el Gobierno de la Nación, donde prácticamente lo que se viene a decir es que cuando un juez no te viene bien cómo investiga, le pones a otros dos jueces del aparato, jueces que son próximos a otro modelo en el que no se quiere defender la auténtica independencia del Poder Judicial, y lo anulan y prácticamente le manipulan el proceso que esté llevando a cabo. Y no digo ya determinar que un juez no pueda opinar acerca, por ejemplo, de una ley. En el actual modelo de proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial a través de la ley orgánica, se viene a decir que si un juez, por ejemplo, opina sobre un texto constitucional y le parece que es positivo, incurre en falta muy grave disciplinaria. Esto es inaceptable. Hay que ir a un modelo claramente de independencia, al menos de un relativo equilibrio de poderes, que ahora mismo no existe. ¿Y respecto a la Fiscalía? En este marco de equilibrio de poderes, una pieza fundamental en el equilibrio y en la independencia del Poder Judicial, sin duda, es que la Fiscalía no puede continuar siendo un ejército acaudillado por el Fiscal General del Estado. Es decir, esa jerarquía según la cual un fiscal responde a órdenes directas de superiores, no se puede mantener. ¿Por qué? Porque la Fiscalía sostiene la acción penal. La Fiscalía desempeña un papel fundamental en todo el sistema. Es quien decide a quién se acusa. Y en esa función de acusación no puede haber falta de independencia. Igual que sucede en países como Francia, que la Fiscalía es absolutamente independiente, aquí se tiene que ir a un principio de independencia donde los fiscales tengan prácticamente la misma independencia que tienen los jueces. ¿Se debe auditar la deuda soberana y plantear una quita? ¿Debería España salir del euro? Bien, yo en cuanto al tema de la deuda soberana, entiendo que hay una parte importante de la deuda soberana que efectivamente se tiene que investigar y se tiene que aclarar, que tiene que ver con un rescate bancario organizado de una manera como mínimo perversa. Quiero decir, el rescate bancario tiene que ver con la investigación sobre lo que sucedió en el caso Blesa. Hay que reaperturar el caso Blesa. Hay que indagar muy profundamente qué pasó en esa entidad, cómo se gestionó y cómo nos lleva a ese rescate bancario. Y una vez investigado esto, hay que investigar muy severamente cómo se monta el llamado Sistema Institucional de Protección, el llamado SIP. ¿Con qué bases? ¿Por qué? ¿Por qué no se dejó que determinadas entidades cargaran con su responsabilidad? ¿Por qué se arbitra esa conversión de deuda privada en deuda pública? Hombre, si son empresas privadas, son empresas privadas. Lo que no pueden ser es empresas privadas para generar beneficios y generar sueldos multimillonarios, y públicas cuando van mal. Es decir, hay que investigar el jugo de la corrupción, qué nivel de impronta ha tenido en el resultado general de la deuda. Una vez que esto se investigue, hay que depurar todas las responsabilidades a nivel de corrupción. Y una vez que toda esta corrupción quede liquidada, no hay más remedio que generar la quita. No es posible pagar la deuda. No se puede pagar la deuda porque los intereses que generan la deuda asumida actualmente superan el intervalo de crecimiento del Producto Interior Bruto español. Por tanto, la deuda es técnicamente impagable. Ahora bien, hasta que no liquidemos y no establezcamos la cuota de deuda que tiene que ver con la corrupción, no podemos ir debidamente a una negociación de quita. Con lo cual, hasta uno podría pensar que en el ámbito exterior hay quien está interesado en que siga habiendo corrupción en España. Somos las ciudadanas y los ciudadanos españoles quienes tenemos que tener más interés en llevar a cabo toda esta depuración. Sin embargo, no se hace nada. Y aquí se está haciendo un juego perverso que solamente puede aprovechar a intereses perversos. En cuanto al tema del euro, no cabe duda de que la auditoría de la deuda generará, en este sentido que acabo de explicar muy detalladamente, bueno, todo lo detalladamente que se puede explicar en un ámbito básico y no de investigación profunda, pero en el esquema
de la auditoría de la deuda en este sentido que he comentado, estará la clave para determinar qué situación debemos tener respecto al euro. En un primer sentido, desde luego del euro no podemos salir, porque constituiría una catástrofe, porque además nuestra tasa de integridad y nuestra prima de riesgo de inseguridad jurídica derivada de la corrupción es tan alta que si saliéramos del euro, esto lo pagaríamos con un coste todavía superior. La paradoja es que si resolvemos el tema de la corrupción, nuestra posición en el euro se hace más fuerte de cara a la deuda soberana, de cara a la interconexión que hay con unos posibles bonos europeos o con las políticas financieras que se lleven a cabo desde el Banco Central Europeo, y por tanto ya no nos interesará nunca salir del euro. El que vende que salgamos del euro en realidad lo que no quiere resolver es el tema de la corrupción, o no ha entendido el macabro equilibrio que hay en todo esto. Si nosotros resolvemos el tema de la corrupción y liquidamos adecuadamente y auditamos adecuadamente la parte de deuda que tiene que ver con la corrupción, inevitablemente nuestra legitimidad en los mercados internacionales y ante otros estados va a pegar una subida tremenda. Eso va a permitir a España poder negociar la quita de la deuda, por un motivo muy sencillo además, porque España posiblemente sea el mejor centro de inversión a nivel mundial. Y si hay liquidación de la corrupción y si hay limpieza corporativa, el mejor capital, el capital limpio, podrá venir a España. Por tanto, siempre compensará esa quita porque se abre un gran espacio a la inversión en España. Esto a quien no favorece es a los corruptos españoles que tienen menor capacidad económica y les interesa que España se venda a la baja. ¿Qué medidas propone el Movimiento Red para reducir el paro? El Movimiento Red ha hecho en el programa apuntes muy importantes respecto a este tema, porque este tema se tiene que gestionar también desde Europa. El primer asunto fundamental que tiene que ver con las políticas comunitarias en relación con el paro en España es que haya sociedad de mercado real. Para que haya sociedad de mercado real en España, el primer eslabón que hay que cumplir, la primera premisa que hay que liquidar, es que no podemos seguir dependiendo en nuestro modelo económico del IBEX 35. El pequeño y mediano empresario y el autónomo tienen que divisar y hacer visible un ámbito muy importante para poder trabajar muy fácilmente. No se puede acribillar a trámites burocráticos, a tributos absurdos de corporaciones locales, diputaciones, comunidades autónomas, al empresario, al pequeño empresario. Esto será un punto de inflexión muy importante. En segundo lugar, hay que generar políticas financieras capilares que lleguen al que empieza y que tengan que ver con el proyecto empresarial y no con la capacidad de pago ligada a la posesión u ostentación de un patrimonio, porque así nunca vamos a salir de un bucle perverso, donde realmente todo el mecanismo económico va a depender de hipotecas y de garantías patrimoniales que no tienen nada que ver con ser emprendedor y verdaderamente tener buenos proyectos. Desde el punto de vista de lo que llamamos las comunidades de conocimiento, dentro del ámbito de un sistema de la ciencia, hay que incentivar la creación de estos puestos de autónomos, de pequeños y medianos empresarios, bajo todo tipo de ayudas económicas, que pueden ser indirectas a través de beneficios tributarios o que pueden ser directas y que tengan que ver con que el recién graduado pueda ejercer actividades con repercusión directas a nivel tecnológico y de I+D, y también ve ahí un campo importante para el desarrollo. Este marcaje, que tiene que ver sencillamente con escapar de una España macrocorporativa en manos del IBEX 35, es fundamental. Pero también hay que aceptar que en el ámbito del desempleo hay un desempleo de tipo estructural. Hay un desempleo de mayores de 50 años que vamos a tener que aceptar que se tiene que subsidiar a nivel de subsidio universal. Ahora bien, también hay que hacer ahí intervenir al empresario que despide a este tipo de trabajador, teniendo que contribuir de una manera muy especial en la cobertura de este subsidio. De tal manera que hay algunas áreas donde va a haber que llevar a cabo un abordaje importante a nivel de ayuda o subsidio estructural. Esto es evidente, pero el único camino para para despejar este perverso problema del desempleo en España es aceptar que el turismo y el ladrillo ya no nos sacan del problema. Por tanto, tenemos que hacer políticas que tengan que ver con promover
todo tipo de actividades por parte de los emprendedores en un sentido real y generar una política de sistema de la ciencia donde los jóvenes tengan un ámbito de trabajo, junto con la formación profesional y una política tributaria muy severa que permita generar paralelamente políticas de gasto adecuadamente concebidas. Esto es fundamental. En el marcaje de todo este esquema está verdaderamente comenzar a resolver el problema del desempleo en España. ¿Qué propone su partido para solucionar el problema hipotecario y el drama de los desahucios? En el tema de las hipotecas, el primer problema que hay que plantear muy seriamente es cómo se hicieron esas tasaciones de bienes. Si estas tasaciones de bienes no están deliberadamente infladas y por tanto nos encontraríamos ante un objeto del contrato que posiblemente lo convierta en nulo de pleno derecho. Porque si hay un error en el objeto sobre el que pivota la garantía hipotecaria acaba siendo nula. Y esto es una cláusula general que dimana del artículo 1261 de nuestro Código Civil y en el que tenemos que aplicar posiblemente muchísimas nulidades. El otro tema muy importante en el ámbito de las hipotecas es que no cabe que un sistema funcione correctamente respecto de los menos favorecidos e incorrectamente respecto de las responsabilidades de los gestores corporativos que nos han podido llevar a esta situación. Hasta que no se lleve a cabo una liquidación adecuada del marco de corrupción que ha incidido en la deuda soberana y en el rescate, que es lo que estaba comentando anteriormente, hay que paralizar las acciones hipotecarias. No cabe entender que un sistema funcione correctamente por un lado e incorrectamente por otro. La liquidación de la responsabilidad corporativa es esencial y, entre tanto, habrá que llevar a cabo, por decreto ley, por motivos de interés general y nacional, una suspensión de la aplicación de las hipotecas en determinados casos donde realmente nos estemos colocando en el plano de la indigencia respecto del desahuciado. Hombre, cuando una ejecución hipotecaria no coloca al desahuciado en la indigencia, obviamente la ejecución hipotecaria seguirá adelante. Pero en aquellos casos donde se detecte que se está llevando a cabo una desproporcionada acción que lleva a la indigencia real respecto de otros casos, como por ejemplo el caso Banco de Miami, caso Blesa, caso de preferentes, etcétera, donde no se avanzan los procedimientos en absoluto respecto de gestores corporativos, tenemos que aceptar la paralización de los procedimientos. En cuanto a la dación en pago, realmente la actual cláusula de responsabilidad universal que existe y está vigente en nuestro Código Civil dice casi textualmente que el deudor responderá del cumplimiento de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Y es evidente que cuando se lleva a cabo el contrato de hipoteca, en muchas hipotecas hay una especie de cláusula de carácter residual que hace que el deudor no solamente responda con el bien hipotecado, sino que tenga que responder además con toda la exigencia de responsabilidad ulterior. Esto se tiene que paralizar. Hay que dar una segunda oportunidad. No podemos someter a medio país, a cientos de miles de personas, a una responsabilidad que prácticamente les priva de autonomía económica de por vida. ¿Y por qué? Porque concurren especiales motivos de interés nacional y general. Y en una situación así no se puede permitir la aplicación de la cláusula. Todos sabemos en derecho que hay un principio que se llama rebus sic stantibus, que cuando las condiciones y circunstancias cambian, las cláusulas de los contratos se tienen que interpretar de otra manera. Y las condiciones que están concurriendo en España son de tal exorbitancia, son de tal especialidad, de tal singularidad, que nadie jamás podía haber previsto algo así. Es más, los propios gestores corporativos, que sí lo pudieron haber previsto, a veces dicen que ellos no se imaginaban que íbamos a llegar a esto. Si no se lo imaginaban, lo que no cabe es que toda la carga de la ley, toda la carga del peso económico gravite sobre personas indefensas, con menos capacidad económica y que quedan prácticamente en una situación de indigencia. Ahora bien, yo creo que esta cláusula de dación en pago es una última cláusula, es decir, que se pueda liberar del pago de la hipoteca entregando el bien, es una última cláusula de solución que es endeble. Yo creo que las otras dos que he mencionado anteriormente son mucho más fuertes. En primer lugar, que hay que paralizar
Hay que paralizar los procedimientos hipotecarios en tanto que no se depuren las responsabilidades en materia de corrupción, porque todo está ligado. Es que es una relación perversa la que hay y por tanto habrá que paralizar esos procedimientos, obviamente siempre en aquellos casos donde verdaderamente nos encontremos ante desahucios de indigencia prácticamente por sus consecuencias. Y en segundo lugar, habrá que abordar muy severamente qué ha pasado con las tasaciones de estos bienes. ¿Quién tasaba? Si se sobredimensionaban las tasaciones porque interesaba, y obviamente si hay una sobretasación, tenemos una nulidad contractual. Y ya no hay que hablar de la dación en pago, ya lo que hay que hablar es de un contrato que es nulo y habrá que ver ahora cómo se vuelve a llevar a cabo la puesta en marcha de un nuevo contrato. ¿Habría que modificar la actual ley de violencia de género? Bueno, yo creo que en algunos ámbitos normativos lo primero es estar un poco al criterio de democracia participativa y lo que entiendan los ciudadanos. Yo entiendo que el ámbito de la violencia de género tiene que ser de carácter no solamente, debe ser de carácter bidireccional. Yo creo que cabe violencia de género de hombres respecto de mujeres. Obviamente creo que en el pronóstico de violencia de género este es el mayor, pero que también debemos de comenzar a pensar en que haya una protección de posible violencia de género de mujeres respecto de hombres. Ahora bien, en la violencia de género se debe de sobredimensionar el perjuicio que sufren los menores, que no está bien posicionado. A veces figura el menor en medio de una guerra entre el padre y la madre y viceversa, y no hay una carga de protección del menor, y desgraciadamente esto sucede porque los menores no votan. Y el que no vota no existe. Ahora bien, todas las políticas de violencia de género deben de seguir adelante. El pronóstico general de violencia de género es que la mujer sigue padeciendo condiciones inaceptables. Nosotros lo hemos reflejado en el programa, en cuanto que además son políticas que engarzan claramente con políticas europeas, y es cierto, porque esto es desgraciadamente constatable, que existen muchas empresas, grandes corporaciones, donde una mujer, por el hecho de serlo, gana menos dinero que un varón. Esto no se puede aceptar. Es decir, aunque esto no es un campo exactamente de la violencia de género, pero dentro del marco de la igualdad de género, este tema hay que abordarlo. El tema del maltrato en general, donde engarza la violencia de género, es un gran tema pendiente en España. El maltrato está mal abordado en España. Hay maltrato institucional, hay maltrato laboral, hay maltrato corporativo, hay moving permanente en muchas empresas, y esto no terminamos de abordarlo. Y por tanto tampoco abordamos debidamente el maltrato familiar, normalmente en el pronóstico de hombres respecto de mujeres. No obstante, yo creo que en el modelo habría que incorporar una relación también de maltrato, de los modelos de maltrato que se siguen en Europa, que también hacen referencia al posible maltrato de mujeres respecto de hombres, y obviamente hay que trascender el maltrato doméstico respecto de los menores, porque obviamente la mujer maltratada padece, pero el menor que se ve en esa relación de maltrato y que también padece a través de la madre, está sufriendo un perjuicio tremendo y que no está siempre debidamente vigilado, atendido, y desgraciadamente esto puede tener que ver con el hecho de que no tiene el apoyo necesario al no ser un votante. ¿Qué opina del referéndum de autodeterminación de Cataluña y qué modelo de Estado plantea Red? Bien, yo esto lo he manifestado en varias ocasiones. Yo creo que se impone la aprobación de una ley de consultas. La ley de referéndum que tenemos no cumple. Yo creo que tenemos que empezar a engrasarnos en este tema de la democracia participativa y de las consultas ciudadanas. Los instrumentos que hay para establecer consultas son óptimos y muy variados. La firma electrónica es algo muy fácil ya de poner en marcha. El ciudadano puede establecer a través de plataformas tecnológicas la firma para todo tipo de consultas. Obviamente no la firma electrónica que acaba de poner en marcha la Junta Electoral Central y que es fraudulenta. En el caso de Red se trata de un mecanismo sencillamente para que no se vea que a lo mejor la visibilidad, el número de avales de Red, a lo mejor supera el 1.000.000 de avales. Eso quiere decir el 1.000.000 de votos. No se puede firmar. Es una plataforma que es una pegatina, funesta, tramposa e ineficiente.
No, se puede hacer esto bien, existen todo tipo de soluciones tecnológicas, basta copiarlas de otros países y la imposición de una ley orgánica de consulta dentro de un nuevo sistema constitucional es inevitable, porque además el parlamentario debe estar sujeto a la posibilidad de alguna manera ser modulado en cuanto al trámite legal por leyes que en un momento dado, dentro de un marco de democracia participativa, puedan pensar o opinar las bases de su partido que no están de acuerdo con que esa ley siga adelante. Es que cabe la posibilidad de que las bases del PP no entiendan en absoluto el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que quiere impulsar el gobierno, o el proyecto de ley de aborto, o el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Y cuando llega el parlamentario a la comisión, se encuentra en la pantalla con que tiene un voto masivo de sus bases, en el sentido de que no está conforme o que quiere subrayar otras enmiendas. Es decir, todos estos esquemas se tienen que regular en una ley. Por tanto, no sé qué miedo hay en una ley de consultas. Yo creo, desde luego, que España es un gran país si vamos todos juntos. Eso también es verdad. Si yo no votaría nunca a la autodeterminación dentro de ningún ámbito territorial español. Ahora bien, dicho esto, esto no quiere decir que vale todo. Madrid tiene que demostrar realmente, como capitalidad y centro del gobierno, que es una fábrica de legitimación y que es un centro de poder desde el cual todo puede funcionar armónicamente. Y esto ahora mismo no está sucediendo. ¿Qué debería hacer un político cuando hay fuertes indicios de corrupción contra él? No, yo creo que hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad jurídica. En el momento en que un secretario de Estado, un director general, un ministro, no goza, y no digamos ya el presidente del gobierno, no goza de la confianza ciudadana, debe dimitir. El tema judicial va por otro lado. Uno está obligado a dimitir cuando no goza de la confianza. Y eso es lo que hay. Y después posiblemente no sea condenado, o sí sea condenado, este es otro tema. Pero cuando se pierde la confianza de la ciudadanía, se debe dimitir. ¿Cuándo se pierde esa confianza? Hombre, es verdad que esa confianza no se pierde porque un día haya una manifestación, tampoco se pierde porque un día haya una huelga general. Pero cuando las manifestaciones son sucesivas, cuando esto ya es una detrás de otra, cuando las huelgas son sucesivas, la confianza está rota. Y esa confianza no se puede entender que no está rota porque uno saca con mayoría absoluta. La mayoría absoluta no se puede entender como un cheque en blanco, porque todos los ciudadanos se asustarían y a lo mejor no irían a votar, o no sé, pensarían, oye, cuidado con esto, que si saca mayoría absoluta hace lo que quiera. Hombre, por Dios, no se puede entender así. La mayoría absoluta quiere decir que uno cuenta con unos instrumentos muy importantes para poner en marcha su programa electoral. Esto es muy importante, obviamente. Tiene las mayorías necesarias y tiene esas herramientas. Pero después hay un día a día. Y si en ese día a día, tenga la mayoría que tenga, no se goza de la confianza ciudadana, pues se tiene que dimitir. El ministro, el secretario de Estado, el director general, o el que toque, o el presidente del gobierno. El 21 de abril está citado a declarar por supuesta prevaricación en la instrucción del caso Blesa. ¿Qué opina al respecto? Bien, yo estoy citado a declarar el próximo día 22 de abril en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está justo enfrente del Tribunal Supremo, es decir, junto a la plaza de la Villa de París, y allí se va a intentar poner en marcha un plenario, un juicio acerca de lo que fue mi actuación en el caso Blesa. El tribunal que tendría que enjuiciarme ha reconocido que era un tribunal ilegal. Dos miembros de ese tribunal, Francisco Vieira y Susana Polo, han reconocido que no eran imparciales. Por tanto, el tribunal era ilegal. Esos magistrados han intervenido sucesivamente en distintos recursos que hemos planteado, son los que convocan al juicio del día 21 y son los que decidieron qué pruebas iban o no iban a ese juicio, porque nos denegaron todo tipo de pruebas. Por tanto, desde el punto y hora en que ellos son conocedores y reconocen que no eran imparciales, puede que hayan delinquido. Eso para empezar. Han cometido una falta muy grave porque debieron abstenerse de conocer y, en tercer lugar,
las resoluciones que adoptaron respecto de las pruebas que se van a practicar y que son fundamentales para mi defensa, como nos denegaron todo tipo de pruebas, esas resoluciones son ilegales, son nulas de pleno derecho. Todavía no nos han dicho nada y hemos planteado recursos muy fuertes, con lo cual yo no sé el día 21 a qué vamos allí, porque tenían que haber resuelto sobre estas resoluciones y por tanto anular e ir hacia atrás. Y desde luego hay que tomar medidas respecto de estos magistrados y tampoco se ha hecho nada. Por otra parte, el magistrado que a mí me acusó, Jesús Gavilán, el que instruyó la causa, ha dimitido, ha renunciado a su cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto es insólito, esto no se entiende. Hay que investigar por qué ha pasado ahí, qué ha sucedido, cómo es posible que un magistrado que además llegó a pedir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la presidencia de la Audiencia Provincial, después dimita o renuncia al cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este magistrado está soportando la mayor querella ciudadana de la historia que se recuerde, o al menos que nosotros sepamos. Más de 220.000 firmas, no estoy al día, no sé si ya vamos por 230.000, contra Jesús Gavilán, por haber cometido posiblemente un delito de prevaricación. Es que si lo ha cometido, no tenemos juicio, porque todo lo instruyó él y ha tenido que dimitir. Con estas cartas nos presentamos allí el día 21, no sabemos exactamente a qué. Y me dicen mis abogados que no me pueden defender y que se están planteando manifestar que no cabe defensa. Y esto es un tema que ellos tendrán que estudiar, porque yo no soy mi abogado, son ellos. Pero realmente yo no podría defender así a alguien. Pero es que esto no es un proceso judicial, es un proceso político. No tiene ninguna base judicial, porque ¿en qué cabeza cabe que si yo ingreso en prisión a alguien porque me baso en unos correos electrónicos, no puedan aflorar esos correos electrónicos a la hora de yo justificar por qué tomé mis decisiones? Que es, por ejemplo, los correos corporativos pertenecen a Bankia que se atribuyen a Blesa. Pero es que además a Blesa se le permite actuar en este proceso como una especie de hermafrodita procesal. Este hombre, por una parte, es imputado en Banco de Miami, caso Banco de Miami, y en el caso de las preferentes. Y por otra parte aquí es perjudicado. Pero claro, si declara aquí la verdad, a lo mejor eso le perjudica en la imputación que tiene. Pero es que tiene que declarar la verdad, porque un testigo debe decir la verdad, y se le permite ir como testigo. Y la fórmula que inventó esta persona, Jesús Gavilán, es que iba a declarar de lo que él quería. Si se le preguntaba acerca de temas que pudieran afectar a su imputación, no tenía por qué declarar, con lo cual es un testigo pues tocado, esa prueba no vale para nada. Y así todas las nulidades que hemos ido planteando, con lo cual nosotros no sabemos a qué vamos el día 21. No lo sabemos exactamente. Y lo que sí sabemos es que desgraciadamente se está creando un proceso nulo, un proceso político, que se diga lo que se diga por este Tribunal Superior, ya está dañada toda la imagen y la legitimidad del mismo, y que se ganará en Estrasburgo con la consecuencia que esto tendrá, que me tendrán que indemnizar. El problema es que no me indemniza el que lo ha hecho muy mal, si no ha incurrido en delito, sino la ciudadanía que tiene que pagar. Esto es perverso, así no podemos. Y por tanto este es el panorama que tenemos el día 21 frente al Tribunal Supremo. Elpidio Silva es experto en psicología transpersonal, eneagrama, meditación y otras disciplinas psicológicas. Háblenos sobre ello. Es verdad que yo desde el año 91-92 comencé a trabajar y estudiar y aprender en grupos de encuentro, son los llamados grupos de encuentro donde se aprenden las prácticas psicoterapéuticas. Empecé a estudiar psicología y me hice psicoterapeuta. Durante más de 10 años me formé en esta técnica. Yo siempre he enfocado la psicoterapia desde el punto de vista de la psicología transpersonal. No soy conductista, no soy cognitivista. Yo creo que los cognitivistas son conductistas encubiertos y bueno, la práctica profesional no la he realizado porque la ley de incompatibilidades me lo prohíbe, la ley 53/1984, pero he atendido a muchas personas y es un ámbito profesional donde yo me encuentro cómodo. Conozco las distintas ramas de la psicología transpersonal y creo que son todas muy provechosas en el trabajo personal
y de crecimiento personal, sin duda. En cuanto a la meditación, yo creo que hay muchas maneras de meditar, obviamente, pero creo que es una técnica que ya nadie cuestiona, de un impacto neurológico que conocemos gracias a las nuevas tecnologías de emisión de positrones y que tienen una capacidad de reactivación reticular que no se puede cuestionar. Nuestro corte cerebral y áreas muy profundas del hipotálamo y de la corteza y del ámbito propiamente del cerebelo se ven muy incrementadas y por tanto la meditación es muy provechosa para cualquier actividad. Ya dentro de las corrientes que cada uno quiera seguir y de los profesionales bajo cuya guía se quiera someter. Ha sido campeón juvenil de España de tenis de mesa. ¿De qué manera ha influido esto en su vida? Yo practiqué el tenis de mesa como un deporte al que llegué a ser profesional. Me gané la vida con él durante la carrera desde los 11 años, ¿no? Bueno, es un deporte muy interesante porque en él se tienen que alternar una gran capacidad de reacción física, de no reflejos exactamente, sino anticipación, pero es un deporte muy estratégico, donde hay que pensar mucho, puesto que técnicamente es muy sofisticado, hay muchos tipos de gomas, de estilos de juego, de bote de pelota, y las circunstancias del juego cambian mucho. Para mí ha sido clave en mi aprendizaje personal. Llegué a trabajar con la selección china y bueno, pues yo con 12 o 13 años tuve que empezar a transparentarme con el pensamiento oriental, puesto que es verdad que los chinos, los orientales, practican el tenis de mesa desde el punto de vista de lo que es su filosofía, que se basa fundamentalmente en algo que ellos llaman hacer tu juego, establecer muy bien tu jugada, trascender, establecer un timbre o una frecuencia elevada dentro de tu juego y el contrario, que se adapte. Usted ha publicado 2 libros de poesía y en breve saldrá a la venta Simulacros, un poemario de haikus. ¿Podría recitarnos uno? Hay un haiku en Simulacros que dice: sin zarpar ya somos náufragos. Es uno de ellos, es un libro muy comprimido. Yo empecé en un estilo en memoria inconjugable muy de vanguardia, que está próximo al Language Radical de la Escuela de Chicago, sin yo saberlo. Después en Memoria del Olvido yo creo que hice cierta concesión al estilo cernudiano, muy pequeña, pero sí lo hice. Y Simulacros es un libro que condensa un espacio grande de trabajo con la poesía, ¿sí? Y para concluir, ¿qué resultado espera obtener Movimiento Red en las elecciones europeas? Para nosotros cualquier resultado que signifique que hemos interpretado adecuadamente el sentir de muchos ciudadanos nos va a resultar entusiasmante y tremendamente provechoso. El voto de cada ciudadano vale más que un voto. De verdad, cuando se vota con conciencia de lo que se quiere conseguir, apostamos por esto. No queremos en ningún momento confundir a nadie. Es decir, el Movimiento Red no es una red para pescar votos, es una red para resolver problemas. Y cualquier resultado en este sentido será provechoso para nosotros, pero no ignoramos que hay mucho descontento y que hay muchísimo voto potencial a favor de este movimiento político.